preciosa palabra. Es un privilegio inmenso el que el hermano me concede. Y bueno, quisiera que vayamos a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 15. Y en lo posible, si pueden, no sé cómo se acostumbra ya, pero si pueden abrir sus cámaras y ver sus caras y conocerles también sería muy satisfactorio para mí. Entonces, les agradezco mucho. Como decía el hermano, pues estamos acá en Turbaco sirviéndole al Señor y en la gracia del Señor, porque es por su gracia, por su amor que estamos aquí, y esperamos que se unan en oración para ayudarnos a nosotros en ministerio, al igual que nosotros adquirimos ese compromiso también, ¿no?, de orar por todos ustedes. Aquí en Juan 15 encontré cosas interesantes que quiero compartir con ustedes de una manera, digamos, resumida, porque es bastante extenso el texto y implica mucho, pero quería resaltar algunos aspectos de este pasaje de Juan 15. El Señor en su palabra aquí dice en Juan 15, yo soy la vid verdadera, Juan 15, versículo 1, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Que el Señor nos bendiga por medio de su palabra. Oremos, mis hermanos. Padre, yo te doy gracias, mi Señor, porque tú estás con nosotros. Te doy gracias, mi Señor, por la oportunidad que me concedes de conocer nuevos hermanos, Señor, que están ahí batallando en la fe. Gracias por sus vidas, gracias por sus familias, Señor, rogando por ellos para que tú les ayudes en tus debilidades, les fortalezcas, Señor, para que tú concedas las peticiones que hay en sus corazones. Padre, que esta obra ahí en Calarcá sea bendecida por ti, Señor, que los hermanos sean prosperados espiritualmente, Dios mío, y que el anhelo ardiente en sus corazones sea siempre buscarte, el conocerte, el estar más cerca de ti, Señor, especialmente en estos tiempos, en estos últimos tiempos, Señor. Ayúdanos tú, Señor de los cielos, para poder permanecer en ti, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Quiero resaltar algunos aspectos en cuanto a la importancia de permanecer en Él y lo importante que es la consecuencia también de la permanencia en Él. Ya el Señor Jesucristo estaba ya en sus últimos días, prácticamente su último día aquí, quizás, y estuvo compartiendo con sus discípulos y dándoles muchas enseñanzas que fueron básicas y fundamentales para el fortalecimiento de su fe. Y aunque ellos fueron caracterizados por la incredulidad en cuanto a lo que el Señor muchas veces les dijo, sabemos que después que entendieron todas las cosas y que el Espíritu Santo estuvo en ellos, ese día de Pentecostés, la situación fue diferente, ¿cierto? Y fueron grandes hombres de fe, grandes hombres que se dedicaron a transformar el mundo entero con la palabra que el Señor les enseñó. Y aquí en Juan 15 presenta el Señor algo interesante, ¿no? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Se presenta el Señor entonces como la vid verdadera, dando a entender que en alguna manera había una vid falsa, ¿cierto?, que no prosperó, que no dio el fruto deseado, hablando de Israel. Nosotros miramos en el capítulo 5 de Isaías que la obra que Dios hizo en Israel fue una obra maravillosa. Escogió vides preciosas, escogió una buena tierra, escogió, la limpió, la despedregó, hizo una torre, hizo un lagar con el fin de obtener un fruto deseado, tener uvas. Pero resulta que
por causa de su desobediencia, por causa de su idolatría, por causa del yugo desigual al cual se sometieron muchas veces, por causa de no querer aceptar el señorío de Dios, de Jehová, en ese entonces, como se le llamaba, no pudieron prosperar, no pudieron dar el fruto y dieron simplemente uvas silvestres. Pero aquí el Señor se presenta como la verdadera vid. Y me llama la atención este pasaje porque es interesante en todos los sentidos, mi hermano. A ver, porque en una ocasión hablaba con un joven y él me decía, hermano, lo que pasa es que yo estoy luchando para mantenerme, no, perdón, no me decía para mantenerme, estoy luchando para ser creyente, para vivir como creyente. Y eso me llamó la atención porque yo le decía, yo no lucho para ser creyente, yo lucho porque soy creyente. Fíjense la diferencia. Entonces es interesante porque mucha gente de pronto está tratando de luchar para ser creyente, de vivir como creyente, y ese no es el punto. El punto es que si yo permanezco en él, voy a dar el fruto deseado, el fruto que Dios ha delegado, digamos así, para mí, en ese sentido. Pero yo no voy una rama como tal, hablando de los pámpanos, sola, sin Cristo, no es nada, es una simple rama. Pero una rama adherida al tronco, entonces sí puede dar fruto, y los frutos provienen por causa del Señor, no por causa mía. O sea, yo en sí mismo no doy fruto, una rama en sí misma no da fruto. Si depende de la vid, entonces da fruto. Entonces yo quiero que tengamos en cuenta esto porque podríamos vivir la vida pensando en que, bueno, sí, la vida cristiana es difícil, es verdad que es difícil, pero el simple hecho de permanecer en Cristo me conlleva a vivir la vida que Él quiere que yo viva. Creo que he sido claro en esto, ¿cierto? Porque es interesante que el Señor dice, bueno, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, Él hace un trabajo diario en nuestra vida, podándonos y abonando nuestro terreno para que demos más fruto. Pero la idea es dar fruto. Y dice, verso 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra, lo que implica que está hablando a creyentes y lo que implica que no está hablando de salvación aquí en este texto. Permaneced en mí, dice el verso 4, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces, fíjense que lo que produce fruto en mi vida es la permanencia en el Señor. Cuando yo como rama estoy pegado al tronco, entonces es la savia la que me alimenta y me sustenta y me permite dar fruto. Ahora bien, si nosotros vamos al pasaje de Mateo 13, capítulo 13, nosotros podemos apreciar allí, cuando se habla de la parábola de la semilla, una parte cayó en el camino, otra parte cayó en pedregales y otra parte cayó entre espinos y otra parte cayó en la buena tierra. El pasaje de Mateo capítulo 13, desde el 18 en adelante, nos muestra la explicación y habla del que oye la palabra, pero resulta de que es quitada por el enemigo. Habla del que oye la palabra y cae de pronto entre piedras y entonces no echa raíces y el sol la seca. Habla del que oye la palabra, pero cae dentro de la semilla que cae entre espinos y entonces los espinos la ahogan. Pero me llama la atención que el verso 23 dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, oígase bien, el que oye y entiende y da fruto. Habla de tres cosas, ¿cierto? Oye, entiende y da fruto. O sea que cuando Cristo viene a mi vida, entonces hay una transformación completa. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hay una transformación completa. Pero fíjense que escuchó, entendió y entonces el resultado de entender el verdadero evangelio, el resultado de que Cristo sea parte de mi vida es que yo voy a dar fruto. ¿Se da cuenta? Por lógica, no es algo forzado, no es algo que yo voy a estar preocupado, ay, ¿cómo hago para dar el fruto? No, es algo que se da por sí mismo. O sea que un creyente como tal no es una persona a la cual yo le debo estar diciendo, hermano, ya leyó la Biblia. Aquí hemos tenido casos como eso. Hermano, ¿cómo está usted? Usted esta semana leyó la Biblia. Ay, hermano, es que he estado tan ocupado. Hermano, ¿y usted oró? No, hermanito, es que no me da tiempo.
Hermano, ¿qué pasó el domingo? No, hermano, es que tenía un bulto de ropa que me tocó lavarlo y me tocó quedarme el domingo para lavarlo. Esa no es la idea. El creyente, el verdadero creyente que permanece en el Señor, da el fruto debido, el fruto deseado por el Señor. Ahora, ¿cuál es ese fruto? Porque el tiempo es corto. El fruto de que toda persona que cree en Jesucristo como Señor y Salvador debe dar es que el carácter de Cristo debe ser formado en mi vida. Es el mostrar el carácter de Cristo. O sea, yo si recibo a Cristo como Señor y Salvador, entonces el carácter de Cristo debe ser parte de mí. Si vamos a Gálatas, capítulo 5, versos 22 y 23, después que empiezan a hablar de las obras de la carne y la manifestación de la carne, dice el verso 22, más el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero fíjense que dice el fruto, yo sé que ustedes lo saben, pero se los recuerdo, el fruto del Espíritu, no dice los frutos. Si dijera los frutos, quiere decir entonces que yo puedo tener amor, pero de pronto no puedo tener gozo. O puedo tener gozo y de pronto no amor o paciencia, pero no son los frutos. El fruto, uno solo, del Espíritu Santo, es eso, esas 9 cosas. O sea que entonces, cuando el carácter de Cristo hace parte de mi vida, yo estoy viviendo como un verdadero creyente, como un verdadero hijo de Dios. Entonces, lo que hago, lo hago como una consecuencia de lo que soy. No hago algo para ser, sino hago algo porque soy. Qué diferente, ¿cierto? Soy hijo de Dios, ando como hijo de Dios. A mí no me tienen que estar diciendo en cierta forma cómo debo andar, cómo debo vivir. ¿Por qué? Porque la consecuencia lógica es que el actuar del Espíritu Santo en mi vida me va a redarguir y me va a enseñar qué es bueno y qué es malo. Al principio de pronto algunas cosas no las sabremos, pero después con el tiempo vamos entendiendo la palabra y comprendemos qué es lo que realmente Dios quiere de mi vida. Entonces quiero que quede claro esa parte, ¿no? El carácter de Cristo formado en mí, ese es el fruto del cual habla ahí. Si permanecéis en mí y yo en vosotros, entonces voy a volver aquí a Juan, que estaba en Mateo, perdón un segundito, Juan 15, permaneced en mí y yo en vosotros, dice, pero el 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, fíjense, cuando el fruto del Espíritu Santo de Dios se manifiesta en mi vida, entonces los frutos que son de pronto lo que está a la vista de todos, digámoslo así, mi vida, el ministerio que Dios me dio en la iglesia, el ganar almas para Cristo, el tener un buen testimonio en el hogar y cosas por el estilo, van a hacerse notorias por causa de lo que está en mí, el fruto. O sea, voy al punto, digamos, del caso de los varones o mujeres que están allí escuchando. En cuanto a la obra del Señor, hay mucho que hacer. Cuando la permanencia que yo tengo en el Señor es real, entonces yo procuro hacer lo que me toca hacer. No sé si soy claro. O sea, en el caso del ministerio, la liturgia que realizamos en la iglesia, de pronto los varones necesitamos levantarnos a pedir un himno, levantarnos a orar, a leer y cosas por el estilo. Ese es algo que se debe dar en una forma natural. Cuando el Espíritu Santo de Dios está en mí, cuando yo permanezco en el Señor, voy a tener el deseo de servir. Y los hermanos maduros me van a ayudar en ese servicio. Pero siempre va a estar el deseo de servir al Señor en cuanto a eso. Ahora, en lo que yo más me quería detener en esta noche es en el verso 7, porque estamos hoy en un día de oración hasta donde entiendo, ¿cierto? Por eso fui bastante rápido en lo que dije. Verso 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Este pasaje puede ser mal interpretado, ¿cierto? Porque en alguna manera pensamos que como creyentes todo lo que pidamos se nos va a dar. Y no es lo que la Escritura está diciendo. Pero quiero que pensemos
en el privilegio de permanecer en el Señor. Dios me da la libertad de pedir todo lo que yo desee, todo lo que yo quiera, con la certeza de que voy a tener una respuesta. Si vamos a 1 Juan 5:14, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si nos oye, sabremos que tendremos las peticiones que hayamos hecho, ¿cierto? Así lo dice. Ahora, ¿qué es pedir conforme a su voluntad? Si el carácter de Cristo, el fruto del Espíritu Santo está formado en mi vida, es real en mi vida, entonces lo que yo pida va a ser de acuerdo al Señor. No voy a pedir cosas como pasaba en el libro de Santiago, en el capítulo 4, verso 3. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros propios deleites. Cuando yo estoy conectado al Señor, como pámpano, permanezco en el Señor, voy a pensar en la voluntad de Él, en lo que Él quiere, en lo que Él desea, en lo que Él anhela, porque su carácter está formado en mí. Sus principios, sus propósitos, sus metas van a ser las mías. Entonces, cuando yo me arrodillo a pedir, voy a estar pensando en lo que conviene para la obra del Señor, en lo que conviene para la vida espiritual. No voy a estar pensando de pronto en pedir para que el Señor me dé una camioneta de 300 millones de pesos o cosas por el estilo, sino que voy a estar conectado con Él y las cosas que pida, entonces van a ser acorde a Él. Me explico. Es la voluntad de Dios que los hombres sean salvos, ¿cierto? Segunda de Pedro lo dice, Dios no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con todo, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ¿esto qué implica? Que cuando yo llego a Él a pedirle por la salvación, en el caso de usted puede ser el papá, la mamá, los hijos o cualquier familiar, usted puede pedir con la certeza de que Dios le escucha y con la certeza de que Dios va a hacer algo. Porque esa es la voluntad de Dios. Si usted tiene problemas con hijos de pronto que son rebeldes o con cualquier situación en el hogar, cuando uno permanece en Él, uno tiene la certeza de que Dios le escucha en algo que va acorde a lo que Él quiere y puedo pedir con plena libertad y la seguridad que Dios me va a responder. Entonces, mi hermano, en estas cosas tenemos que estar tranquilos. Porque cuando yo clamo, mire, si usted clama por ese hijo rebelde, usted clama por ese esposo que no se ha convertido, usted clama por su papá, créalo que Dios va a hacer algo. O sea que la permanencia en el Señor, en alguna manera también me da fe, me da convicción y me permite ver la grandeza, el poder, la majestad, la autoridad del Señor. Y que de lo que yo pido, el Señor puede darme aún más de lo que pido. Porque Él es grande, porque Él es poderoso, porque Él es maravilloso. Y no solamente está ahí en ese texto. Si leemos el 15:16, también habla de lo mismo. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, os lo dé. Si leemos el 14:13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces, miramos, en este tiempo de oración al cual ustedes han destinado hoy, pensemos, Dios quiere bendecirme. Dios quiere darme lo que yo quiero. O sea, hay plena libertad para pedir. Pero hay una condición. Permanece en mí. Permanece en mí. Porque permanecer tiene, porque bueno, se me olvidó de pronto por la premura de comentarles que la permanencia en el Señor se puede ver de dos puntos de vista, ¿cierto? Una permanencia posicional y otra permanencia práctica. La permanencia posicional ya la tenemos los que hemos creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Pero la permanencia práctica o la permanencia voluntaria es algo de lo cual
yo me tengo que esforzar cada día. Y eso lo logro manteniendo una comunión, porque ahí permanecer tendría que ver con comunión, con permanencia, con perseverancia en Él. Entonces, Juan dice, hijitos, bueno, se me olvidó el texto, me gusta darlo de memoria. Ahora, hijitos, permanecer en Él para que cuando Él se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Hijitos, permanezcan en Él para que cuando Él se manifieste no corramos de Él avergonzados, ¿cierto? Entonces, fíjense que habla de una permanencia práctica, de una permanencia voluntaria. Esa depende de mí. Y cuando yo en esa permanencia práctica y voluntaria me esfuerzo cada día por tener una mejor comunión con el Señor, una íntima comunión con el Señor, se cumple lo que dice el Salmo 25:14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos ¿qué? Hará conocer su pacto. Entonces, hermano, si queremos que el Señor nos responda, usted tiene muchas peticiones para hoy, muchas peticiones, pero si queremos que Dios nos responda, si queremos que Dios se glorifique en mi vida, en mi hogar, en el trabajo, tengo que aprender a permanecer en Él. Tengo que aprender a tener una íntima comunión con Él. Dios le dice a Abraham en la Escritura, miramos en eso, Él le dice, ¿encubriré yo a Abraham lo que ha de hacer? Qué íntima comunión tenía con Abraham. Pero como el tiempo se me agotó, simplemente quiero soltarlos. A que miremos que Dios tiene, que tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que puede hacer y está dispuesto a hacer grandes cosas en nuestra vida. Pero tenemos que creerlo, mi hermano. Tenemos que creerlo, que Él va a hacerlo. Y esa fe y esa convicción la da la permanencia en el Señor. Acostumbrémonos a permanecer en Él, depositemos nuestras cargas en Él y Él hará. Él tiene todo el interés de bendecirnos. Hermano, no tenemos muchas veces porque no pedimos, o no tenemos porque pedimos mal, porque estamos pensando en cosas materiales. Señor, bendice mi trabajo, Señor, bendice lo que hago a diario para ser prosperado. Pero ¿cuántas veces pedimos de pronto, Señor, trata con mi corazón? Porque, hermano, honestamente, aunque ese es otro tema, nuestro corazón se ha endurecido. No es el mismo de hace años. Poco a poco se ha ido endureciendo. Qué bueno pedirle en esta noche, Señor, trata con mi corazón para que sea sensible a tu voz, para que sea sensible a tu palabra y para que yo pueda hacer lo que tú quieres que yo sea. Gracias, mis hermanos, por el tiempo y que el Señor nos ayude a acercarnos más a Él y que nos permita ver su gloria y su poder cada día. Que el Señor les siga bendiciendo.